Bueno, pues estas son algunas de las cosas que hemos sacado de ese estudio de una Universidad de Baleares, pero vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer para que nos lo confirmen los propios profesionales. Hoy vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con la sexóloga Carmen Corredor, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, le hemos llamado a los profesionales porque todos, cuando vemos estas cosas que han pasado en las últimas semanas, podríamos decir, aquí en nuestra comunidad, achacan a lo que es la visión del porno como principal causa de ello. Yo no sé hasta qué punto es eso cierto o podría ser cierto. Mira, todos los datos que has estado poniendo de las universidades, que están muy bien porque las universidades ahora se están implicando mucho en hacer estudios de este tipo, ¿no? Entonces, esta es de Valencia, los hay de Baleares, los hay de muchas universidades. Y te lo están diciendo todos los estudios, ¿no? Que el porno, la visión del porno está creando mucha violencia y la violencia se está viendo en los comportamientos. Yo cuando el otro día ha salido la noticia esta de los 12-13 años de las chavalitas, o sea, ahí hay una consecuencia directa de estar viendo mucha pornografía y querer imitar esos comportamientos. Como a esa edad, o con 20 años, me da igual, como no hay una educación sexual y afectiva, no tienes un espíritu crítico, ¿no? Para decir qué es, cómo defenderte. Entonces, la curiosidad te hace ir al porno, y a la chavalería le estás haciendo ir al porno desde los 8 años, lo hemos visto desde los 8 años, es decir, cuando salen los móviles, los smartphones, ¿no? Que el Steve Jobs lo creó, ahí empezó el consumo masivo y es una industria millonaria. Eso no hay quien lo pare. Entonces tiene unas consecuencias, ¿no? En unos comportamientos muy violentos y poco deseados. Bueno, ya lo ves, esto ha sido tal cual. Esto se repite continuamente, la violencia a las niñas, a las mujeres, es continuo, es continuo. O sea, esto hay que pararlo algún día. Hay que parar esta violencia, esto no puede ser, y además con amenazas, ¿no? Sí. ¿Y entonces cómo podríamos dosificar o saber cuándo una persona está preparada o a qué edad está preparada para consumir la pornografía? Hombre, cuando eres una persona adulta, tú como persona adulta o yo podemos decir esto me gusta, esto no, o lo veo o no lo veo, y puedo tener un espíritu crítico. Tú me contarás a los 14 años qué espíritu crítico hay. Hay una curiosidad, ¿no? O sea, hay una curiosidad. Antes eran las revistas de papel, el Playboy, y ahora son la tecnología, Internet, redes sociales. Y además, como la gente a esta edad, el grupo es muy importante, se alimentan. Yo veo, es que lo veo, enfrente de jesuitas hace poco, en la calle de Duques de Nájera, les veía 2 chavalitos y una chavalita de 14 años estaban viendo el porno. Mamá, mira, tal. Y ella estaba expectante porque ella también quiere pertenecer al grupo y quiere hacer lo que hacen sus compañeros. No hay... ¿Qué espíritu crítico tienen? Tienen curiosidad, quieren saber, quieren aprender, quieren ver. Y esa es la educación sexual, el porno. Bueno. Luego van las violaciones, la prostitución, bueno, en fin, ya las consecuencias son... Si podemos ver cuáles son las razones que llevan a, más bien los adolescentes, por ejemplo, lo vemos en pantalla, qué les lleva al consumo del porno, podemos hablar de la masturbación, de la curiosidad, como decía usted, ¿no? Del aprendizaje sexual, ¿no? Se meten para ver algo sobre cómo aprender. Y luego porque los amigos, como dice usted, los amigos, bueno, pues lo hacen, pues yo también lo hago, ¿no? En menor medida. Ahí estamos viendo cuál es el porcentaje entre hombres y mujeres. Por eso a mí me gustaría saber, bueno, cómo podemos sospechar que nuestro hijo esté consumiendo porno sin que los padres lo sepan, si hay algo que nos pueda sospechar y de qué forma podemos abordar eso en casa, ¿no? Hablar de esto. A ver... No te van a decir directamente que están viendo, pero lo están viendo. ¿Cómo puedes sospechar? Pues a lo mejor no lo puedes ni sospechar. Pero lo que hay que vamos a ver, en las familias lo que hay que hacer es romper el silencio. Eso para empezar. Digo la familia y la escuela, hay que romper el silencio y hay que empezar a hablar.
Pero no a ver si estás viendo porno, que mucho antes tienes que empezar a hablar. Tal, ¿qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Curiosidad. Tienes que ir dándole respuestas a esa curiosidad infantil y juvenil. Tenemos que empezar a hablar de la educación sexual. ¿Cuál sería una edad para empezar a hablar de educación sexual con nuestros hijos? Yo he hecho educación sexual desde la primaria. He hecho en colegios desde la primaria y ya quieren saber, porque somos personas sexuadas que nacemos con una biología y una psicología sexual. O sea, somos personas sexuadas. Sí, desde el momento que tú quieres tener un hijo o una hija, ¿qué prefieres, hijo o hija? Ya en el embarazo, tú ahí estás ya haciendo tu educación sexual. Bueno, ya ni te cuento, ¿no?, cuando los reyes o las reinas tienen que ser hombres, y eso lo arrastramos, ¿no? Bueno, da igual. De cualquier forma, cualquier edad es buena para hablar. No te van a decir directamente si quieren, si te están... No, yo no veo porno, lo están haciendo. Esos son los datos, no de esa universidad, sino de todas las universidades de España que los están contrastando. Entonces lo están haciendo, lo están viendo. Habrá gente, chavalería, que lo haga más tarde, un poco más a los 14, otros a los 16, otras a los 17, pero lo van a hacer y lo van a ver. Y no hay un índice de decir, ¡ay, pues sí, es que estoy viendo porno! No te lo van a decir. Bueno, pero habrá conductas, ¿no? Que lo veas, pues eso, pues a lo mejor hay conductas, no las sé. El móvil. Ah, bueno, bien, sí. Se encierra en su habitación. Pero ¿no? Es que eso lo hacen continuamente. Puede ser por eso o por cualquier otra cosa, ¿no? También o sea, los adolescentes. Quieren su intimidad, eso es así, la adolescencia quiere su intimidad. Entonces, por eso te digo que no van a hablar directamente. Porque ya, tenemos que ser nosotros, ¿no? Los que no te quepa duda de ello. Bueno, ¿y cómo enseñamos, por ejemplo, hablando que tenemos que ser nosotros, adelantarnos, cómo podemos enseñar a los menores sobre la importancia de lo que es el consentimiento y la comunicación de las relaciones sexuales? Eso es imprescindible. Hay una ética, ¿no?, sexual y amorosa que te habla de la libertad. Tú tienes que tener libertad para decidir lo que quieres, si quieres hacer una cosa o si no quieres hacer la otra. Pero en las agresiones sexuales, como en las violaciones, ahí no hay consentimiento. O sea, no hay libertad para decidir. ¿Dónde está esa libertad? Y eso es algo muy básico de la sexualidad, ¿no? La libertad, el consentimiento. Tú tienes que consentir y tienes que... esa es la ética, es fundamental. Fundamental. ¿Y cómo podemos enseñar entonces la diferencia entre una pornografía y una sexualidad, podríamos decir, saludable, consensuada, que es lo que estamos hablando? Es muy fácil. O sea, es que eso me recuerda... Bueno, pero es muy fácil porque usted lo sabe, no, pero unos niños que todavía no están formados no lo van a saber, ¿no? Hazme la pregunta otra vez, perdona. La pregunta sería, ¿cómo enseñamos a los menores a diferenciar entre lo que es la pornografía y una sexualidad pues consensuada, saludable? A ver, lo primero que hay que hacer es... Yo, si quiero hacer algo, tengo que preguntar a la otra persona si quiere hacer esto. En el momento que te diga que no, es que no. Entonces, generalmente, el porno violento... Que te cogen, que te asfixian o que te dan con el látigo, o el porno en manada. Bueno, tú pregúntale a esa chica si quiere hacer eso, pregúntaselo. Es que es tan fácil como eso, ¿no? Que te decía antes que es fácil, porque me acuerdo una vez en octavo de GB, en un curso en Calahorra, me dicen, bueno, y si quiero darle un beso a una chica, ¿qué hago? Le digo, pues pregúntaselo, pues es que esto es lo mismo. ¿Entiendes? Pues eso te lo decía, no por otra cosa. Entonces, es decir, siempre tienes que hablar, pero no se habla, se domina. Este es el problema, ¿no?, de la sexualidad, que un sexo domina al otro. Ese es el problema. Y no hay que dominar, hay que equilibrar. Entonces, cuando uno domina, no lleva a buen término. Entonces, cuando tú violas, en estas chavalitas de 12 años, ¿qué has hecho? Les has preguntado, pero primero, para empezar, las has engañado. Porque no les estás diciendo qué vas a hacer con ellas. Y ellas están manifestando su sexualidad. ¿Qué pasa? Que ellas no pueden, pero ellos sí. Porque esta es la sociedad de la desigualdad. Cuando hay desigualdad, hay un dominio de un sexo sobre el otro. Y eso es la violencia de género. Así está tan extendida. ¿Hay algunos errores que cometemos los padres o los educadores a la hora de hablar de educación sexual con nuestros hijos? ¿O cuáles son los errores que no debemos cometer? ¿Sabes cuáles son los errores? Te lo voy a decir. Mira, en febrero envié a todos los institutos de secundaria de Logroño y de La Rioja, públicos y privados, cursos de educación sexual precisamente para prevenir todas estas violencias sexuales. ¿Sabes cuál ha sido la respuesta? El silencio. ¿Qué quieres? El silencio está ahí. Entonces, cuando leo esta noticia, digo, estas son las consecuencias. Es decir, hay que romper ese silencio.
Porque ¿sabes qué pasa? Que Internet lo está cambiando todo, nos está cambiando la vida de una manera que no nos podemos imaginar. Yo en el 2000 intuí, dije, jolín, con Internet, digo, aquí la gente se está metiendo mucho a buscar información. Claro, lo que yo no sabía son estas consecuencias, ¿no? Pero, es decir, hay que romper ese silencio. Pero bueno, pero estamos pasando de una moral restrictiva a de repente Internet que todo vale. Y ahí en el medio es donde tenemos que tener una educación sexual y afectiva. Tengo que decir, a ver, ¿qué queremos hacer? Vamos a hablar de relaciones, lo que has dicho tú, saludables, responsables, consentidas, la identidad sexual, las diversidades, biografías sexuales, la igualdad, que es que son cosas fundamentales. Pero es que hay un silencio. ¿Qué quieres hacer con un silencio? Y luego quieres que los padres o las madres hablen con la chavalería. Bueno, me sorprende porque además en todas las tertulias, cuando se habla de esto, yo creo que todo el mundo coincide en que lo importante es la educación sexual, ¿no? Que incluso algunos abogan porque haya educación sexual, una asignatura en el propio colegio. Me llama la atención que usted haga ese llamamiento y que no tenga respuesta, ¿no? No tiene. El silencio. Vivimos en una sociedad sexofóbica, es decir, hay un miedo, ¿no? La sexofobia es un miedo al sexo. Pero curioso, en Internet sí, porque en Internet no tienes una implicación directa, ¿sabes? No hay una implicación, no hay una intimidad. Lo que se rompe en Internet es la intimidad. ¿Qué pasa? Que la sexualidad es intimidad. Tú estás con una persona real y tienes ahí intimidad. Esas son las relaciones sexuales, eso es la sexualidad, intimidad. Sobre todo la intimidad, que eso se rompe de manera virtual. Por ejemplo, puede haber una persona que puede tener un orgasmo a nivel virtual y luego no lo tiene a nivel real, ¿entiendes? O sea, lo virtual está tan de moda que ya nos han puesto la cabeza. Una cosa es lo virtual y otra cosa es la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional de la que carecemos es la que nos tenemos que responsabilizar y educar. Habla, empatiza. O sea, la violencia de género es porque no se empatiza con las mujeres. Tú eso le haces a una mujer, tú no estás empatizando. Y la empatía está dentro de la inteligencia emocional. La empatía, la comunicación, el respeto, la libertad, el consentimiento, el respeto por todas las diversidades y biografías sexuales, que eso que está tan de moda, está tan en el candelero ahora, ¿no? Internet nos está cambiando la vida. Hay que tener mucho cuidado. Me gustaría preguntarle, que ya no nos queda más tiempo, pero ¿qué consecuencias puede tener en los menores el consumo de pornografía a largo plazo? Vale, la prostitución. Ahora, por ejemplo, tú vas a hacer una despedida de solteros, tal, la prostitución. ¿Qué es la prostitución? Campos de concentración. ¿Pero qué se está haciendo con las mujeres? O sea, es decir, es que la gente no sabe que tiene una hija o una prima o una sobrina que está metida en la prostitución o que le gustaría que estuviera en la prostitución. O sea, si hacemos eso con los hombres, ¿qué pasaría? Entonces, ellos se toman, además lo hacen como no empatizan. Venga, vamos a hacer una despedida de solteros y nos vamos a prostíbulos. Y como en España está la despenalización de la tercería locativa, es decir, en Francia está prohibida, hay abolición de la prostitución. ¿Sabes lo que hacen? Vienen por la Junquera. España es el tercer país del mundo, con mayor consumo de prostitución, después de Tailandia. Fíjate la idea que tenemos de Tailandia, ¿no? A los masajitos. Pues es España, es Tailandia, Puerto Rico y España. Y somos el primer país de Europa en consumo de pornografía. Como Francia no tiene, vienen a España. Noruega y Suecia también ha habido abolición. Bueno, eso por una cosa. Luego la violencia de género está que nos están matando. Y luego ¿sabes? Ese miedo constante que tenemos las mujeres. Ese miedo constante que tenemos a ir por la calle, de noche, sitios... todo ese miedo, ¿no? Ese miedo constante. Ese miedo a perder a la pareja por si no hago lo que él me pide, que eso pasa mucho en la adolescencia. Ay, voy a hacer esto porque si no hago lo que me pide, esas son las consecuencias. O sea, es una violencia, no sé. Bueno, pues al final, como resumen, llegamos a lo mismo, ¿no? Que llegamos siempre en las tertulias, ¿no? La importancia de la educación desde el primer día, ¿no? Sí,
Yo ya lo he ofertado, a ver qué pasa. Bueno, pues esperemos después de este llamamiento que hace Carmen Corredor desde aquí, bueno, la importancia que tiene, porque los datos que ha dado, a mí me sorprendió este último también que ha dado, que seamos el tercer país con mayor consumo de prostitución, y los otros que ha dado también me llaman muchísimo la atención. Carmen, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hasta otro día. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad y regresamos en unos minutos. Hasta ahora.